Radio Red de RCN. Grandes audiencias. En la hora de la verdad, al oído. Al oído, William. Sí, señor. Lo que le ocurre o le ocurrió o le está ocurriendo a Salud Hernández está muy parecido a lo que pasó con Diana Turbay, quien le pusieron un señuelo, la sacaron de su entorno, de su escenario, y la llevaron donde tenían que llevarla. Cuando aparece por ahí el cuento, aquí en la producción de Mar Córdoba, que alguien le dice: tengo unos serios reparos y unas denuncias gravísimas para hacer sobre el tema del ELN con el gobierno de Juanpa. Venga para contarle. Pues Salud, que es una periodista acuciosa, echada para adelante, arranca. Y a uno le queda como la duda, doctor Londoño. ¿Será que le hicieron la misma prueba que le hicieron a Diana Turbay? Pues está muy parecida, William, está muy parecida. Lo que es cierto es que desde un primer momento supimos que se trataba de un secuestro. Y que ese secuestro se había cometido en el Catatumbo. Y que se había cometido en una zona del Catatumbo que es de propiedad del ELN. Es que el Catatumbo tiene distintos dueños. Tiene una parte es del ELN, otra parte de las FARC, otra parte es de Megateo EPL. Exactamente. Y todo en últimas es de propiedad de los narcotraficantes. Exactamente. Que fueron los que recibieron el Catatumbo en donación, una donación que les hicieron el presidente Santos y el señor Bruce McMaster, que calladito la boca, ¿no? Ni una palabra. No dice, ni una palabrita. Asumo la responsabilidad de lo que pasó en el Catatumbo. Hombre, tenga el acto de decencia, de decoro y de valor de decirlo, señor Bruce McMaster. Usted es presidente nada menos que de la asociación gremial más importante de Colombia. Tenga el decoro de decir, sí, yo le entregué el Catatumbo a estos tipos y yo tomé estas decisiones y respondo por ellas. Tenga ese coraje, tenga ese valor civil. Y por supuesto, los de la ANDI no se lo preguntan porque saben lo que les pasa. Porque claro, viven muertos de miedo de un gobierno tiránico y despótico que le cae encima al que trate de decir una palabra en contra. Lo cierto es que Salud Hernández se fue para allá, seguramente a buscar un reportaje importante, a mirar qué era lo que estaba pasando, en el entendido de que a ella la iban a respetar. Pues no la respetaron. La cogieron, la secuestraron y la tienen en algún lugar del mundo, o vaya pues uno a saber si ya le aplicaron el mismo procedimiento que le aplicaron a Diana Turbay y fusilaron. No, yo espero que no. Se la llevaron para Venezuela también, como nos lo recuerda aquí de Mar Córdoba. Bueno, que no es nada raro. Bueno, eso se ha dicho también, si está en Venezuela o no está en Venezuela, si está de este lado o está del otro lado, eso es lo mismo, está secuestrada. Y secuestrados están los muchachos de RCN, o como una medida que toman los de allá para comprometer la opinión del canal y comprometer la opinión de RCN. Entonces, ahí está Claudia Gurizati, pues si se pone muy gallito fino, ahí le matamos a Diego de Pablo y a Carlos Melo. Y lo que se viene, sí. Porque en últimas, William, esto es una nueva notificación a la prensa, como la que hicieron el 15 de mayo del 2012. El que opine distinto de lo que estamos haciendo en La Habana, ya para entonces Enriquito Santos Calderón estaba reunido con estos bandidos 65 veces, según lo dice él en su libro, entre febrero y octubre. Entonces a ese le ponemos bombas. Entonces a esa que opina distinta no la robamos y la secuestramos y no pasó nada.
y no pasó. Ese es el tema, que no pasa nada. ¿A ustedes no les parece increíble que no se hayan roto esas conversaciones que se están iniciando con el ELN? Porque cuando fue el secuestro de Melissa Trillos, el gobierno amenazaba y decía, no vamos a permitir que se secuestre. El ELN, que ha sido coherente, hay que decirlo, ha sido coherente como buenos delincuentes que son en cuanto a la delincuencia, dijo, nosotros no vamos a dejar de secuestrar, eso no es nuevo, no nos pilla por sorpresa. Pero el gobierno, entiendo que sigue adelante con esas conversaciones, ¿o no? Y claro, pero desde luego, ahí ¿Pero está. eso no es increíble? Entonces la pregunta, doctor Londoño, con el perdón de Montserrat, que yo les hago a ustedes, es la siguiente. Ese señor Fran Perl, conoce divinamente, conoce y tiene que conocer divinamente a la famosa comandante Paula del ELN, una de las negociadoras con el gobierno. Entonces, a ver, que le cuente al país. Pero ¿cuál es la pregunta, William? Usted dijo que iba a hacer una pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Que le cuente al país, este sujeto, Fran Perl, cómo la persona que se reúne con él, que es la encargada de las negociaciones con el gobierno, se roba a Salud Hernández. ¿Por qué no nos cuenta quién es esa señora Paula? Por eso, ¿y quién es Gavino? ¿Y quién es Antonio? ¿Antonio qué? Pues son delincuentes. Sí. Delincuentes. Pero en honor, yo insisto, William, es que son delincuentes, pero además ellos lo dejaron muy claro. Ellos dijeron que iban a seguir secuestrando. Ellos no aceptan las condiciones del gobierno y el gobierno sigue ahí. Por eso, así como las FARC dijeron, no vamos a dejar el negocio del narcotráfico. Y el gobierno les dijo... ¿Y se aguantó? Entonces, sigan pues con el narcotráfico. Y son los dueños del negocio del narcotráfico en Colombia. ¿O no? Pues ¿O claro. no? ¿O hay alguna duda? El mayor cartel de la droga del mundo son las FARC. Seguida, no sabemos si por las BACRIM o por el ELN, quién tiene el placé, como se decía en hípica, ganador y placé, primer placé y segundo placé. Bueno, son los dueños de esta cosa. Y les entregan todo, inclusive la facultad de juzgar a los civiles, de juzgarlos a través de un tribunal que ellos están organizando en La Habana. En La Habana, entre Timochenko, Leiva, Santiago y Humberto de la Calle, están organizando un tribunal para juzgarnos a los civiles. ¿Qué le parece? Y en igualdad de condiciones a los criminales. Claro, obviamente tenemos que pasar por las horcas caudinas y reconocer crímenes que no hemos cometido. Y sale Santos tranquilamente a decir, es que aquí tengo una listica de 12.000 empresarios, que van a ser juzgados. Y van a ser juzgados por este tribunal que estoy organizando yo, con Álvaro Leiva, con Santiago y con Humberto de la Calle. Con la ayuda jurídica de Cepedín y de Henao. Entonces, usted me dejó a mí una punta de trillo ahí que yo quiero que acabemos de desarrollar. Entonces, si lo de Salud Hernández se complica, pues como usted... pero ya está complicado y no pasa nada. No se complica, pues la matan. Pero bueno, pero ya está secuestrada. Pero por favor, pues, ¿qué va a pasar con este señor? Pero vamos a ver, si con salieron el comandante a decir... Santiago y sus secuaces. No pasa nada, William. No pasa nada porque no ha pasado nada ahora. O sea, primero salieron a decir que estaba retenida en el lenguaje guerrillero. Después que fue por su propia voluntad. Ahora aceptan que está secuestrada y no pasa nada porque siguen hablando con el ELN. O se perdió y volteó en la mitad de la cuadra, ¿o qué? Bueno, no. Listo, William. Está secuestrada y secuestrada se quedó. Uy. Y los de RCN están secuestrados y secuestrados se quedaron. Y entonces ese es el régimen. El que opine distinto, el que haga campaña por el no en el plebiscito se pierde, porque lo perdemos o lo matamos con una bomba. ¿Y qué pasa? Pues no pasa nada. ¿Y no les parece a ustedes, perdón, doctor Londoño, que los medios de comunicación no han estado en esta ocasión
tan solidarios con una de ellos como es Salud Hernández. Yo en otras ocasiones vi más claro, solidaridad son tres, ¿no? y más Claro que movilización. no, porque están solidarios con Juan Manuel Santos y con Timochenko. No es sino que los oiga y llega a esa conclusión, o no es sino que los vea. Entonces, el único que da la batalla es RCN, que tiene a sus periodistas secuestrados. Entonces está diciendo, por Dios, respétenle la vida, respétenle la vida. Bueno, entonces la noticia es que no los han matado todavía. Es que hagamos historia, porque a mí me gusta mucho recordar cosas con usted aquí. Cuando hace unos años, empezando el noticiero La Hora de la Verdad, hace 12 años, a Claudia Gurizati la iban a secuestrar el señor Romaña. Y tuvo que salir del país. Porque es que esto es una cosa que se repite y se repite y se repite y no le ponen tate quieto a los temas. Claro, desde luego. ¿Y qué pasó? Pues no pasa nada. Nada. Que tienen el poder y tienen la fuerza. Le mandan... y arruinaron el país, quebraron el país. Hoy se reúne la Junta Directiva del Banco de la República y entonces seguirá subiendo las tasas de interés para controlar la inflación, pero viene la reforma tributaria, que es una condición para que no le quiten a Colombia el grado de inversión, para cargarle la mano a la clase media y a los pobres colombianos. ¿Y qué va a pasar? No va a pasar nada. Nada. A los empresarios por ahora no los van a tocar. No los van a tocar, les van a decir quieticos, les dejamos la misma carga tributaria que tienen, con la condición de que se queden calladitos la boca. Y el señor Bruce McMaster sale a aplaudir la reforma tributaria, porque la que va a pagar es la clase media y es la gente pobre del país. Y aguanten, aguanten. Entonces, lo único que hay es la invitación del presidente Uribe a la resistencia civil. Es la única esperanza que nos queda, pero una resistencia civil que se hace contra viento y marea. ¿Dónde está el ejército de Colombia? Entregado. Entregado. Ah, claro. Muy bien. No Entonces, claro, no existe porque pues ya sabemos el general Rodríguez para dónde apunta. Y Alberto Mejía, que era nuestra gran esperanza, está entregado también. Increíble. De manera que, por eso, recuerde usted cuando el general Mora era el general Mora. Era el general Mora. Era el general Mora. Y cuando Rodrigo Lloreda se levantó contra la entrega en el Caguán, los cuantos generales dijeron, no, le jalamos a esto. ¿Qué tuvo que hacer Andrés Pastrana? Irse para Tolemaida, reunirse con ellos y decirle que entonces no, que esto iba a cambiar, que las cosas eran distintas, que tal, y continuó ese equilibrio inestable que explotó cuando finalmente se tomaron el avión de Satena que llevaba a un senador de la República Hechen. y entonces Pastrana, a Hechen Turbay, Un 20 de febrero de 2002. Pastrana no tuvo más remedio que decir, bueno, entonces se acabó lo del Caguán. Pero ese ejército no existe, esa gente no existe, la fueron minando, la fueron socavando. Existen los mayores y los capitanes y los tenientes que no están de acuerdo con lo que está pasando. Ah, pero la cúpula está entregada al gobierno. Esa es la verdad, esa es la verdad. No existen los coroneles Mejía Gutiérrez. Sí, no existen. Sí. A propósito, no sé pues si nuestra producción está haciendo la tarea, pero las noticias que nosotros tenemos es que el libro del coronel Mejía Gutiérrez se sigue vendiendo como arroz. Y el coronel Mejía Gutiérrez no puede hablar. Y el general Rito Alejo del Río no puede hablar. Desde enero estamos pidiendo licencia para sacarlos al aire. Y no los deja sacar al aire. ¿Quién? El general Alberto Mejía, quien es el que los tiene amortazados. General Mejía, ¿cómo amortaza usted a sus hombres? ¿Cómo es eso posible? ¿No es que no existe censura en Colombia? Ay, ay, ay. Usted la impone. ¿Por qué no podemos hablar con Rito Alejo del Río y por qué no podemos hablar con el coronel Mejía Gutiérrez? Porque usted lo impide. Usted lo impide, general Mejía. Hablémonos con toda franqueza. Yo le hablo con franqueza y asumo la responsabilidad de lo que me pueda pasar. Y sabe pues a qué me estoy refiriendo. Pero usted tiene amortazados a sus hombres,
a los hombres de honor que están presos por servirle a la República. Doctor Londoño, hay un tema que es bueno que tratemos porque yo estoy preocupadísimo. Un entrenador de fútbol que tiene que ser ejemplo en un estadio. Espera, William, tenemos tantos problemas serios, tantos problemas graves. Ya. Ese incidente de Alexis García Sí. será lo que tenemos que tratar y que discutir. No, ahora. sino que quería dejarlo así como para... No más, no, yo entiendo, doctor, que hay cosas demasiado serias, pero esto es... Bueno, dejémoslo de ese lado. Frente a eso, le quiero proponer un tema bastante más significativo. Señor, El chatarrero resolvió negociar, porque la justicia colombiana es una prostituta que se negocia, se compra María. y se vende. Y entonces él compró y él pagó. Y le dejan una parte de su plata, se la dejan, que para que viva decorosamente. No nos han dicho con cuántos millones de dólares dejan al chatarrero, por cuánto lo compran. Están comprando su palabra. ¿A quién va a acusar? ¿A Uy. quién va a acusar? Así como compraron al sargento ese famoso, a quien el coronel Mejía Gutiérrez sorprendió vendiéndole armas a Sí, las señor. FARC y a los paramilitares y le echó mano. A ese lo compraron. Lo compró ese sujeto que se llama Sergio Jaramillo. El coronel Mejía Gutiérrez le dice porquería en su libro. Cuántas veces se atraviesa, porque eso es lo que son. A este chatarrero lo compraron para denunciar a quién, William. A ver, ¿por quién van? A los hijos del presidente Uribe. Bueno, muy bien, usted lo ha dicho, Roberto. ¿Quién? Es que va a prender el ventilador. Es que el chatarrero ya va a contar la verdad. ¿La verdad? Va a contar lo que quieren oír. Lo mismo que compraron al famoso hacker. ¿Dónde lo tienen? ¿Por qué no cuentan? El abogado no quiso hablar con nosotros. ¿Amenazado? ¿Comprado? ¿Cómo es la cosa en Colombia? ¿Cómo es la cosa en Colombia con la justicia? ¿Y ese chatarrero qué es? ¿Cuál es el ventilador que va a prender? ¿Cuál es el nuevo escándalo que van a armar? A ver, William, Pues porque obviamente- salió Roberto obviamente lo que pretenden, doctor Londoño, es echarle tierra a lo que está ocurriendo con el tema del Catatumbo, con el tema de Salud Hernández y con el tema de los periodistas que se robaron. Porque lo que se busca es tratar de tapar y tapar. Eso es todo. con un nuevo escándalo. Con un Y nuevo ese escándalo. ¿Y ese nuevo escándalo con quién va a ser? Pues obviamente con el presidente Uribe y sus hijos. Bueno. Porque eso es lo que necesita Juanpa ante la tribuna internacional. Nadie ha dicho una palabra sobre eso. El chatarrero va a prender el ventilador. Sí, señor. Y nadie se ha preguntado ¿y con quién? Y muy al lugar lo que usted me dice, pues siquiera me sacó del tema del fútbol para hablar de esto que es tan delicado y tan grave, Bueno. que obviamente nos duele a todos los colombianos, porque lo que estamos viviendo hoy por hoy es la entrega del país, lo de la Guajira y lo del Catatumbo es la fiel demostración de que esto se desintegró ¿Y completamente. de cuántos catatumbos? ¿Y de cuántos ¿Y catatumbos? de cuántos catatumbos? Y del Tribunal de Justicia que van a armar para juzgar ¿Qué? a todos los que no sean ¡Se van a armar amigos. los criminales! Pues claro, desde luego. Sobre eso me parece que es clara la estrategia. Es enlodar a todo el mundo, porque obviamente eso diluye las responsabilidades. Cuando todos somos culpables, entonces no hay nadie culpable. Afortunadamente Que es de tenemos lo un que se procurador que le está hablando claro al país, que está diciendo las cosas por su nombre, que no le da pena ni miedo y que no se arruga, porque no han podido tumbarlo. Es que es el desespero de Juanpa por sacarlo de circulación. Bueno, William, ¿y qué fue lo que pasó en el Catatumbo? Estamos con una persona que vivió el tema del secuestro, porque es que secuestro es lo mismo 5 minutos que 5 años. Secuestro, es privación forzada de la libertad. Don Diego Velosa, periodista del canal Caracol en Aguachica, muy buenos días. Doctor Londoño, buenos días. Me place saludarlo. Siempre he querido saludarlo personalmente, conocerlo y
Pues lo admiro mucho, doctor. Bueno, pues estoy a sus órdenes para que tengamos ese encuentro que será muy grato para mí. Y cuéntenos a nosotros qué fue lo que le pasó a usted cuando en cumplimiento de su deber de periodista y de su vocación de periodista llegó al Catatumbo. ¿Qué fue lo que le pasó? Sí, doctor Londoño, pues conocida la noticia lamentable de la retención de Salud Hernández, el canal hace los respectivos análisis de la noticia y me envía hacia el sitio, un sitio conocido como el Tarra, en norte de Santander. Eso hace parte ya del centro del Catatumbo, es una zona selvática. Pues siguiendo los pasos de Salud Hernández del último recorrido que ella hizo, empecé a hacer mis investigaciones de qué era lo que había pasado con ella y hice la primera nota ahí mismo en el Tarra Norte de Santander, la enviamos al canal. Y posteriormente me entero de que ella llegó hasta el sitio conocido como Filogringo. Es una vereda, también zona selvática, ubicada más o menos a 1 hora del casco urbano. Ahí fue la última vez que se vio a Salud Hernández. Un mototaxista que la condujo hacia ese sitio nos comentó lo que había pasado en ese momento. Y yo me dispuse a preparar mi segunda nota desde ese sitio, lógicamente siguiendo los pasos de Salud. Y cuando ya habíamos hecho un trabajo, habíamos entrevistado a algunas personas, allá se encontraba una comisión de la Defensoría del Pueblo, de la Alcaldía, y estaba también la hermanita o la monja que había hablado por última vez con Salud Hernández. Yo la entrevisté, le pregunté qué había pasado con ella, y bien, hicimos un trabajo periodístico. Cuando ya nos disponíamos ya a arrancar, a salir de ese caserío, fuimos interceptados por 2 sujetos inicialmente que se movilizaban en una motocicleta. Nos pararon y nos dijeron que los acompañáramos. Yo le pregunté, pero ¿quiénes son ustedes? No quisieron decir nada, acompáñennos. Y usted entenderá que en un territorio de esos donde no se ve fuerza pública, donde no hay presencia de ningún organismo de seguridad del Estado, pues se entiende que esas personas dan una orden y toca cumplirla. Nosotros lo seguimos, nos condujeron hacia una vereda más o menos a 2 kilómetros, a entrada de una vereda que se llama Buenos Aires, que a ese sitio fue que condujeron a Salud Hernández, por lo que nos habían dicho. Ya nos paran en ese sitio, nos obligan a bajar del vehículo y empiezan a preguntarme que yo qué hago ahí, que a quién le pedí permiso, y que por haber entrado sin permiso, por ende, yo tengo que entregar todos mis equipos y ustedes utilizaron la palabra, me robaron los equipos que tenía yo para mi trabajo, cámaras, 2 cámaras, computador, y todos los elementos, los accesorios, lámparas, todo lo que llevaba para cumplir con mi labor periodística. Estuve por espacio de 2 horas retenido por estos muchachos. Tan pronto me quitan los elementos, llegan otros 2 sujetos, igualmente en una motocicleta. Uno de ellos, habían 3 que eran muy jóvenes, entre 21 y 23 años, y el que llegó en la segunda motocicleta, el mayor es de unos 33, 35 años, y ese era el que parecía que era como un mando de ellos ahí, porque ellos me dijeron a mí, hable con él. Yo empecé a hablar con este señor y a explicarle que yo simplemente era un periodista, que quería cubrir una información que pasaba con la señora Salud Hernández, que yo no tenía nada que ver con el conflicto. Y luego de ese lapso, más o menos de 2 horas que estuvimos ahí retenidos, pues se me podía ir, pero que los equipos se quedaban. Y eso fue lo que sucedió, doctor Londoño. Los equipos se quedaron. ¿A usted se le robaron los equipos? Sí, esa es la palabra correcta. Se robaron. ¿Esos equipos son de su propiedad o de propiedad del canal? No, son míos, doctor Londoño. O eran míos. Son suyos. ¿No? Sí. Eran suyos. Ese era su medio de trabajo. Sí, claro, era mi cuchara, como se dice por acá en esta región popularmente, ¿no? Muy bien, muy bien. Y entonces le dijeron, se quedan sus equipos, usted se tiene que ir. Y le dijeron, ¿le hicieron alguna amenaza y qué es lo que pasa si usted no se va? ¿O simplemente claro, todo era sí, eso le iba a comentar, doctor Londoño. Hay 2 cositas para aclararle. Yo hoy me resistí a entregar los equipos, entonces los tipos me dicen, o se van los equipos o se va usted, ¿qué quiere, hermano? Yo le pregunto nuevamente a los señores, pero ustedes quiénes son, 2 veces,
¿quiénes son ustedes? No respondieron. Pero uno de los jóvenes que estaba ya un poco alejado del vehículo donde yo iba, yo me le acerqué y le dije, hermano, ¿ustedes son del ELN, sí o no? Y el joven me dice tajantemente, sí. Solo eso, sí. Ya. ¿Ellos tenían armas que fueran visibles o simplemente usted sabía que se daba cuenta que estaban armados pero no exhibieron las armas o sí las mostraron? Lo que usted dice, doctor Londoño, ellos eran sujetos de civil, embotados. Lo único que sí vi fue los radios de comunicación que tienen, que son semejantes a los que utiliza la Policía Nacional. Y en una zona de esa, doctor Londoño, un tipo que ande con un carriel y los otros tres con mochilas, y que se vea como cierto peso en las mochilas, pues se supone que son armas, aunque yo no las vi, doctor. Usted no las vio, pero simplemente hicieron demostración suficiente del poder que tenían. Y a usted le dijeron que no había pedido permiso, ¿usted no preguntó a quién había que pedirle permiso para hacer esa tarea? Sí, claro, yo les dije, pero ¿a quién le tenemos que pedir permiso nosotros? Nosotros somos organismos neutrales, que yo no vengo a grabar rostro, ni vengo a grabar gente que esté en el conflicto, yo vengo a cumplir simplemente con mi labor periodística. Sí, pero no todos tenemos que ver con eso, me respondieron, eso, aquí hay que pedir permiso. Pero les preguntaba nuevamente a quién y no respondían. Y no respondían. Y usted dijo que no había representantes del Estado, habló de defensores del pueblo que estaban ¿en dónde? ¿En el Tarra o más adelante? No, en el sitio conocido como Filogringo. Filogringo. Del pueblo había una comisión de la alcaldía, incluso el alcalde y el personero ya se habían adentrado en esa zona de la vereda Buenos Aires, donde se supone que por ese sitio fue donde llevaron a Salud Hernández. Yo hasta ese momento de la retención no me había enterado todavía que los periodistas de RCN habían sido retenidos. Solo cuando ya salgo al pueblo un poco disgustado y lógicamente pues, decepcionado y digamos con una sensación de impotencia, ¿no? Llego nuevamente al caserío. En la casa cural es donde encuentro ya la comisión de la Defensoría del Pueblo de Ocaña. ¿Al caserío a cuál? ¿A Filogringo? ¿A Filogringo o al Tarra? A Filogringo. Sí, señor. En esa hay iglesia y hay una casa cural también. Yo me dirigí a la casa cural, ahí encontré al sacerdote, estaba una funcionaria que es la inspectora de policía del Tarra y estaba una delegación de la Defensoría del Pueblo del municipio de Ocaña. Yo me encuentro con ellos y me preguntan qué pasó y les cuento lo que me pasó, que me quitaron todos los equipos, que fui retenido y entonces una joven de la Defensoría del Pueblo emite inmediatamente la alerta. En ese momento es donde una señora que estaba ahí, en ese lugar también, me informa a mí, lo mismo le pasó a los periodistas de RCN y ellos no aparecen. Ahí es donde yo me entero de que los periodistas de RCN habían sido secuestrados. Que habían sido secuestrados los de RCN, lo mismo les pasó señor. A los de RCN. Sí, señor. ¿Usted iba con otra persona de Caracol también? No, iba con un muchacho que es camarógrafo de ese municipio del Tarra, él es locutor de una emisora, y otra muchacha que también es locutora de radio allá. Bueno, y a todas estas... Yo a ellos al llegar al Tarra, porque ahí me tocó irme solo, desafortunadamente, porque yo tengo un camarógrafo que en ese momento pues estaba mal de salud y no me pudo acompañar, yo ingresé solo con el conductor que contraté a la zona del Tarra. Bueno, ¿y a todas estas policía, ejército, por ninguna parte? En el Tarra sí, claro, lógico, el ejército ejerce bastante presencia, en el Tarra también, bastante presencia en el Tarra. Pero debo decirlo y yo siempre por educación de mis padres siempre he dicho la verdad y lo tengo que decir la verdad. En las carreteras no se ve presencia de la fuerza pública en esas regiones del país, doctor Londoño. En el Tarra sí, y yo supongo que usted cuando volvió al Tarra hablaría con la gente de la tropa. Con el responsable no, ¿No?
No, usted me pregunta si yo regresé con ellos. Sí, sí, no. Si cuando usted regresó al Tarra habló con la tropa, con el responsable de la tropa, para contarle que usted había sido víctima de lo que usted llama una retención y yo llamo un secuestro, y que le habían robado sus equipos. ¿No habló usted con la gente, con la gente armada, con la gente del ejército? No, ahí a la entrada del Tarra, entre la vía que conduce de Filogringo al Tarra, ahí a la entrada del Tarra hay una base militar. Ahí, esa base militar, pues ellos preguntan a la gente para anotarlos ahí de quiénes son, y guardan unos datos en una, digamos, no sé si se puede utilizar ese término, una especie de bitácora escrita, de quién entra y quién sale. Simplemente tomaron los datos, pero yo no, de pronto por la atención que tenía, no le comenté. Usted entenderá, doctor, que no le comenté a ese señor teniente que estaba ahí recogiendo mis datos, en ese momento no le comenté la situación. Entonces el teniente recogió sus datos. Sí, él recogió los datos de qué estaba haciendo y yo le conté, pero no. ¿Pero eso fue llegando o eso fue cuando ya regresó sin sus equipos? Cuando ya regresé sin mis equipos al Tarra, ya era de noche. Entonces, un señor teniente que simplemente le preguntó a usted sus datos. Sí, señor, y los anotaron con mi número de cédula y todo. Bueno. Los de las 3 personas que estábamos en el vehículo, doctor. Las 3 personas que eran su compañero de travesía y otra persona más. Sí, señor. Bueno, tengo esta pregunta para hacerle. Usted en no sé cuántas oportunidades, cuando se refiere al suceso, dice que lo retuvieron y que estaba retenido y que duró retenido. ¿Usted por qué no dice que estaba secuestrado? Porque privación de la libertad injusta, sin orden de autoridad competente, se llama un secuestro. ¿Usted no estuvo secuestrado? Si usted si usted lo dice, doctor, que ese sería el término, pero nosotros siempre hemos manejado eso de retención cuando, pues, el hecho de que ya no lo conduzcan a uno definitivamente hacia una montaña, ¿no? Hacia la selva, ya, definitivamente a algún campamento, ¿no? Si lo dejan ahí durante 2 horas, le quitan sus equipos, le dan la orden de que no puede seguir, disponen de su libertad, bueno, eso es lo que nosotros en derecho llamamos un secuestro. Ah, bueno, sí, doctor, te entiendo. Bueno, don Diego, y entonces ahora usted le cuenta al canal, y el canal que le dice que lamenta mucho que haya perdido sus equipos, o el canal Caracol le va a reponer sus equipos. Sí, claro, hay una intención, y yo le agradezco mucho al canal su solidaridad también de reponer los equipos. Sí, señor. Bueno, espero que se lo repongan por buenos equipos, pero ya sabe usted que no puede utilizarlos en el Tarra, ni en Filogringo, ni en Buenos Aires, sino con permiso, finalmente no sabe de quién, porque sí. no es del teniente, no es de la tropa del ejército quien le puede dar la autorización, sino es de estos tipos a quién se dirige uno para pedirles permiso para entrar al Catatumbo. Esa es la pregunta que queda en el aire, doctor Londoño, porque lo que usted ha dicho, no se le puede pedir permiso a la institucionalidad, sino a gente que está fuera de la institucionalidad. Gente que está fuera de la institucionalidad, que tiene armas, que es la que gobierna ya, porque en Filogringo y porque en Buenos Aires y porque en todas esas zonas no aparece ejército ni aparece policía, el ejército al mando de un teniente que está cumpliendo sus órdenes se queda en el Tarra, mientras la gente que sigue más adelante está corriendo su suerte obviamente en manos de estos bandidos. ¿Qué distancia hay entre el Tarra y Filogringo? Le hablo en términos de tiempo, doctor. Hora por una trocha infame. Y es la misma carretera infame, doctor, permítanme utilizar ese nombre como por decirle que es una trocha donde solo hay polvo y desventuras en el camino, y es
la misma carretera que conduce del Tarra hacia el municipio de Tibú y Cúcuta, que según tengo entendido, es una carretera nacional. Ujú. Entonces usted salió del Tarra, regresando, se fue del Tarra y pasó por Tibú y llegó a Cúcuta. No, señor. Hay otra vía, y es la misma carretera que conduce del Tarra hacia el municipio de Tibú y Cúcuta, que según tengo entendido, es una carretera nacional. Ujú. Entonces usted salió del Tarra, regresando, se fue del Tarra y pasó por Tibú y llegó a Cúcuta. No, señor. Hay otra vía, De estos bandidos. ¿Qué distancia hay entre el Tarra y Filogringo? Le hablo en términos de tiempo, doctor. De una tiempo. hora por una trocha infame. Y es la Una misma hora. carretera, infame, doctor, permítanme utilizar ese nombre como por decirle que es una trocha donde solo hay polvo y desventuras en el camino. Y es la misma carretera que conduce del Tarra hacia el municipio de Tibú y Cúcuta, que según tengo entendido, es una carretera nacional. Ujú. Entonces usted salió del Tarra, regresando, se fue del Tarra y pasó por Tibú y llegó a Cúcuta. No, señor. Hay otra vía. Cuéntanos para que precisemos bien, ¿usted se entera del secuestro o de la pérdida de la libertad de la gente de RCN, de sus compañeros de trabajo Diego de Pablos y Carlos Melo? ¿De eso se entera en Filogringo o en el Tarra? En Filogringo. En Filogringo. ¿Eso se lo dice la inspectora de policía o quién se lo dice? Una persona que estaba ahí una persona que estaba ahí en el lugar, pero no logré identificar quién era, ¿no? Luego estos muchachos de RCN estaban exactamente en la misma ruta suya. Y fueron retenidos en el mismo lugar del sitio conocido Filogringo. Yo me entero de que varios periodistas van a ir al Tarra, en el Tarra, cuando ya yo estaba ahí en el Tarra, haciendo el trabajo. Incluso ya había llegado un grupo de periodistas de La Opinión, habían llegado por esa misma vía que recorrió Diego de Pablos, y llegaron perfectamente al Tarra. Ya. Ahí es donde nos enteramos que Diego de Pablos va también para la zona, por voz de ellos. Diego de Pablos venía atrás. Ellos llegaron hacia las 10:30, 11 de la mañana, le estoy hablando de los de La Opinión, llegaron al Tarra entre las 10:30 y 11 de la mañana, pero de Pablos nunca llegó. Cuando ya me sucede todo esto a mí, regreso nuevamente a Filogringo y la persona me dice a mí, lo mismo le pasó a los de RCN, y ya yo capto que ellos habían sido retenidos, porque nunca llegaron al Tarra. ¿El vehículo de Diego de Pablos apareció o no apareció? Ah, sí apareció con el conductor, ¿no? Sí, eso es lo que tengo entendido, porque yo no le repito, doctor, nunca me encontré con ellos, ni nunca los vi tampoco. ¿Alguien le dijo a usted por qué, para fortuna suya, para fortuna de su familia, para fortuna de todos nosotros, usted no fue secuestrado, sino que pudo regresar mientras que los de RCN se quedaron allá? ¿Por qué? Esa misma pregunta me hago yo, doctor, y créame que yo creo que fue cuestión de suerte o digamos, por las creencias religiosas que yo tengo, de los ángeles que yo tengo. Bueno, y también pudo ser el factor de que estos dos muchachos que me acompañaron a mí, estas dos personas, como son del Tarra, podría decirse que de pronto los tipos lo conocían a ellos o alguna circunstancia se presentó ahí, y por eso no me retuvieron. Y también, como yo digo, que influye también la forma como yo les hablé a estas personas, muy calmadamente y muy digamos, en ese momento uno tiene que hablar muy serenamente, y yo me imagino que eso también influyó, aunque las cosas que yo analizo, y debo decirlo también, que me han preguntado varias veces por qué RCN y por qué a mí no. Yo diría, y me atrevo, de pronto sería un concepto simplemente personal mío, de todos los Núñez, y es que de pronto esa guerrilla tiene algo contra RCN.
Esa es la posibilidad, porque Diego de Pablos también tiene angelitos en el cielo que lo cuidan, y también es un hombre creyente, y también es un hombre serio que no va a ponerse a insultar a unos hombres armados y a maltratarlos, porque él es un señor. De manera que esa diferencia no puede establecerse así, sino Sí. que tiene que haber algo contra RCN que no haya contra Caracol. Bueno, por fortuna para usted, por fortuna para su familia, nos alegramos mucho, don Diego, que haya regresado a la libertad después de su secuestro. Nos alegramos mucho de que tenga la solidaridad del canal y de que no le quiten la cuchara, es decir, que le devuelvan sus equipos y sus medios de trabajo. Y ya pues queda advertido que hay una zona del país a la que no puede ir, sino contando con un permiso especial del ELN o de los bandidos que estén allá, seguramente los del ELN. Don Diego Velosa, periodista del canal Caracol en Aguachica, le mando un abrazo muy estrecho y créame de verdad que se lo digo con toda sinceridad, que me alegra enormemente que usted no forme parte de la lista de los secuestrados por los que estamos rezando con tanta angustia los colombianos hoy. Bueno, doctor Londoño, muchas gracias a usted. Y recuerde que tenemos una cita para encontrarnos en Bogotá. Ojalá me la pueda dar pronto, ¿no? Cuando usted quiera. Cuando venga por aquí me da una llamadita y buscamos un sitio donde encontrarnos. Bueno, doctor Londoño, que Dios lo siga bendiciendo y que siga trabajando fuertemente por este país. Muchas gracias. Don Diego Velosa, periodista del canal Caracol en Aguachica. Esta es una historia que no quisiéramos ver repetida y una conclusión a la que él llega y a la que él llega a todos. ¿Por qué a él lo liberaron y por qué a Diego de Pablos y a Carlos Melo no? Pues porque especial, hay algo especial con RCN, que no lo hay con Caracol. Por fortuna para esta gente, por fortuna para estos muchachos. ¿Quién quisiera que Diego Velosa estuviera secuestrado también? Pues nadie es sano de mente. Gracias a Dios volvió. Y gracias a Dios nos puede contar esta historia. De manera de que hay autoridad, hay ejército al mando de un joven teniente que está cumpliendo su deber hasta el Tarra. De ahí en adelante, tierra de nadie, de unos tipos que salen en una motocicleta con unas mochilas que no tienen que exhibir su contenido, que hacen lo que les da la gana, que despojan a la gente de lo que quieren, y a la que quieren la dejan secuestrada, y a los que quieren les dan la libertad después de un secuestro de unas horas. Y les dicen, vuélvase para su casa y sepa que aquí no puede venir sin permiso. Tierra de nadie, no hay soberanía que se ejerza en Colombia, y entonces el ejército de Colombia lo sabe y sabe que no puede pasar del Tarra, que está prohibido. Si Álvaro Uribe estuviera, allá estaría. Ay, Dios mío. Allá estaría con Argota. Ay, Dios mío bendito. Ay, Dios mío bendito. Que el general Mejía a un general le dijera, no, es que no puedo pasar del Tarra. Ay, Dios mío bendito. Bueno, pero pues sabemos a qué atenernos y sabemos que el Catatumbo le fue entregado en propiedad a estos bandidos del ELN, de las FARC, de Megateos, a los bandidos narcotraficantes, y por eso de 5.000 hectáreas de coca que había pasaron a 30.000 hectáreas de coca. Tierra de nadie en la vecindad de Venezuela, un Catatumbo, como habrá muchos Catatumbos en Colombia, si es que permitimos los colombianos que esto siga su curso y que quedemos en manos de las FARC, de Timochenko y de su socio el señor Sergio Jaramillo, y de su idiota útil el señor Humberto de la Calle, y del jefe de todo esto que es Enriquito Santos Calderón a través de su hermano Juan Manuel Santos. Esta pues es la verdad. Y esto es lo que ha pasado, que sacamos en claro de nuestra conversación con este periodista de Caracol, con Diego Velosa, que gracias a Dios no está secuestrado también. Así es. Qué relato, madre mía, cómo son las cosas. Escuchábamos esta entrevista en La Hora de la Verdad en Radio Red a las 8 de la mañana, 10 minutos.